La saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 8 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es la oración en honor del Padre. Hemos estado en una pequeña serie acerca de la oración. Así que nuestro versículo lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 35, donde dice lo siguiente: lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te damos gracias que tus palabras son espirituales y son vida. Te damos gracias por habernos dado en Cristo ojos para ver y oídos para oír, porque solo tú nos puedes librar del malentendido, solo tú nos puedes librar de la oscuridad. Señor, nosotros reconocemos que nacimos en rebeldía contra ti, por lo cual no conocíamos la verdad. Y en tu Hijo Jesús hemos recibido la luz del mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos a aplicar esta palabra fielmente a ti en nuestra vida hoy para la gloria de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, nuevamente el título es la oración en honor del Padre y nuestra cita Lucas 1:35 que dice: lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Esto hace referencia al ángel que habló con María en ese momento, pero vamos a ver cómo la palabra también se puede aplicar a todo creyente de una manera sana y sabia. Entonces dice así: si el Hijo de Dios ha nacido en mí, doy oportunidad a que su santa inocencia, sencillez y unidad con el Padre se muestren en mí. Y esto es más o menos va con lo que hablamos ayer, acerca de que si Jesús está viviendo su vida a través de ti, o si estás o estoy equivocadamente pensando que nosotros vamos a poder vivir nuestra vida y nuestros anhelos y nuestros propósitos a través y en el nombre del Hijo de Dios. Entonces dice: lo que fue cierto respecto a la Virgen María en la historia del nacimiento del Hijo de Dios sobre la tierra, lo es también respecto a cada creyente. Y es aquí donde tenemos que evitar todo malentendido, pero entender que sí hay algo veraz y algo que en el devocional podemos aprender a aplicarnos a nosotros mismos. Entonces dice: el Hijo de Dios, es decir, Jesús, nace en mí por acto directo de Dios. Por tanto, yo como su hijo he de ejercitar el derecho de un hijo, el derecho a estar siempre en relación filial con mi Padre por medio de la oración. Entonces, cuando el hermano aquí, Oswald Chambers, está hablando acerca de que así como el Hijo de Dios físicamente nació a través de María, la Virgen, en una forma espiritual, en cada hijo de Dios también tenemos el nacimiento de Jesús, su unigénito en nuestras vidas. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Y lo más interesante es que estamos hablando acerca de que la oración es un derecho que viene por herencia, por adopción, pero tenemos que entender cómo fue que fuimos adoptados y cómo es que el Hijo de Dios también nace en un pecador, es decir, cómo es que un pecador recibe su naturaleza perfecta y justa. Entonces, quería que me acompañen a la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, que dice lo siguiente. Hablando de Jesús, dice: a lo suyo vino, ¿verdad? Hablando de los judíos, que él inicialmente vino a ellos como Mesías judío, y dice: y los suyos no le recibieron. Sabemos que los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías, y dice en el versículo 12, acá está lo súper interesante: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso se refiere recibirlo, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, poder de ser hechos hijo de Dios. Ahora, nosotros por tradición muchas veces pensamos que el hecho de que somos humanos automáticamente nos hace hijos de Dios, pero la palabra nos dice que todo ser humano, como ha heredado la naturaleza del primer Adán,
y porque comprueba que es pecador por medio de su propio pecado, realmente verifica que no es hijo de Dios, mas es creación de Dios. Esto no quita que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, pero después de la caída, lamentablemente, todos los que nacemos por medio del primer Adán, somos por naturaleza enemigos de Dios, por naturaleza rebeldes contra Dios, por naturaleza pecaminosos. Por eso es que necesitamos otra naturaleza, necesitamos otro Adán o un postrer Adán, como lo diría el apóstol Pablo, y esto fue desde el principio una promesa que el Padre nos dejó desde Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Entonces, no es sorpresa que aquellos que somos salvos no es por algo que hemos hecho, no es porque somos buenos, porque nadie es bueno, ni siquiera uno, sino más bien porque Jesús, el Hijo de Dios, ha nacido en nosotros por voluntad del Padre. Lo dice el versículo 13 en Juan 1, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, esto no se recibe por naturaleza humana, ni de voluntad de carne, es decir, ni siquiera nadie puede por su propia voluntad realmente ser salvo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Dios en su misericordia aplica por medio de su Espíritu Santo al pecador la obra perfecta de Cristo en la cruz y su resurrección. De esta manera nosotros somos justificados por gracia mediante la fe. Entonces, basado en esto, es que estamos hablando acerca del derecho que tenemos de estar en comunión con el Padre a través de la oración. No hay nada más importante que el privilegio de la oración que estar en comunión con el Padre. No se trata de tratar de convencer al Padre por medio de la oración, no se trata de conseguir nuestra voluntad. Lo mayor y más precioso de la oración es el pasar tiempo con el Padre, tal cual lo fue para el Señor Jesucristo. Entonces, ahí es donde encontramos la certeza de que lo que fue cierto respecto a la Virgen María en la historia del nacimiento del Hijo de Dios sobre la tierra, hablando físicamente lo que le sucedió a ella, espiritualmente también le pasa a todo creyente. Entonces, el Hijo de Dios nace en mí por el acto directo de Dios, como lo estamos viendo en Juan capítulo 1. Por tanto, yo como su hijo he de ejercitar el derecho de un hijo dado por gracia, ¿verdad? El derecho de estar siempre en relación filial con mi Padre por medio de la oración. Entonces, sucede a veces que necesito una autoministración, es decir, necesito decirle a mi sentido común, con su consiguiente asombro, y preguntarle en forma de exhortarnos, ¿por qué quisiste que diese la vuelta aquí o que me dirigiera allá? Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué las circunstancias en las cuales nos encontramos? Y la respuesta es la siguiente para todo hijo de Dios. ¿No sabíais que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Es decir, si Cristo está viviendo en nosotros, muchas veces las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos realmente están puestas de tal manera para que brille el Hijo de Dios y no que nosotros consigamos nuestra voluntad. Entonces, sean cuales fueren nuestras circunstancias, aquel Hijo Santo, inocente y eterno ha de estar siempre en contacto con su Padre. Otra vez, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, si vive en nosotros, Él está en nosotros siguiendo la voluntad de su Padre. Nunca va a Él ceder a nuestra voluntad. Por eso hacemos bien con corregirnos, haciendo como una autoministración y decir, bueno, si Cristo vive en mí, las cosas que estoy viviendo realmente son ciertas, en cuanto estemos en comunión con Él y realmente siguiendo su voluntad. Entonces, aquí hay varias preguntas que Oswald Chambers nos hace
con el fin de ayudarnos a autoministrarnos, con el fin de ayudarnos a exhortarnos en la verdad. Dice, soy lo suficientemente humilde como para identificarme con mi Señor de esta forma. Ahora, cuando estamos hablando de humilde, estamos hablando de tener una identificación correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad? En ese momento es cuando tenemos la certeza de que lo mejor que podemos hacer realmente es seguir su voluntad. No deberíamos nosotros estar altivos pensando que Él va a ceder a nuestra voluntad. Dice, ¿consigue Cristo cumplir sus propósitos maravillosos en mí? ¿O realmente yo le hago la vida imposible? Qué difícil preguntarnos eso, pero es necesario. ¿Está la voluntad de Dios alcanzando su plenitud en que su Hijo ha sido formado en mí? Y aquí nos pide Oswald Chambers que vayamos a Gálatas capítulo 4, 19, el cual yo ya hice de antemano, donde Pablo está diciendo, hijitos míos, otra vez me encuentro en dolores de parto hasta que Cristo se forme en ti. Eso es lo que el Padre quiere del creyente, que Cristo se forme en nosotros. Eso es lo que encontramos en Romanos capítulo 8. El propósito de Dios para con aquellos que Él mismo ha separado es restaurar a su imagen en nosotros, la cual vimos perfectamente cuando Cristo Jesús vino a la tierra. Tú miras la vida de Él. Estudiamos los evangelios no para entender quiénes somos nosotros tanto. A veces tenemos todo al revés. Andamos estudiando la Biblia como si nosotros fuéramos los protagonistas. Nosotros no somos los protagonistas. Cristo es el protagonista y Dios el Padre está llevándonos a través de su palabra y a través de nuestras circunstancias, muchas veces muy duras, para irnos renovando mediante la mente y transformando nuestro carácter para ser como el único hijo obediente que hemos visto sobre la tierra. Dice, lo he echado yo negligentemente a un lado. Es otra pregunta. Son preguntas que, si se dan cuenta en el devocional, están formuladas para que nosotros practiquemos lo que decimos que creemos. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿estamos echando de lado al Hijo negligentemente otra vez? Siendo nosotros, poniéndonos nosotros como si fuera en la plataforma de nuestra vida, como si se tratara que Dios tiene que entendernos, que nosotros tenemos que salir adelante, que nosotros estamos tratando de servir a nuestros esposos, a servir a nuestros hijos, pero realmente la vida de Cristo en la vida de otros es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, los ruidosos clamores del mundo moderno. Ciertamente. ¿Por qué parece que gritan todos tan fuerte? ¿Por qué? Porque todos están tratando de comprar nuestra lealtad, lo cual el Señor, para restaurarnos a una adoración adecuada y perfecta, está moldeando y siempre probando nuestra lealtad. Entonces, la gente del mundo clama para que el Hijo de Dios sea eliminado. Acuérdense que Jesús, estando en la tierra, dijo que justo en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, dijo que nosotros debemos nacer de nuevo porque realmente no hay nada que pudiéramos hacer para cambiar nuestra condición, más recibir el perdón de nuestros pecados a través de un verdadero arrepentimiento. El mundo está en oscuridad y el mundo, cuando ve al Hijo de Dios creciendo en ti, sin saber ni siquiera que lo hace, te rechaza y está repugnado. Por eso que Cristo dijo, me odiaron a mí, y si yo estoy creciendo en ti, no te odiarán también a ti, pero no es a ti, no es algo personal, es más bien Cristo en ti que está siendo rechazado. En nuestra sociedad no hay lugar para Él, no hay lugar para una apacible y santa comunión de unidad con el Padre. ¿Ora el Hijo de Dios a través de mí, honrando al Padre en mí, o le dicto yo mis exigencias? ¿Está Cristo ministrando en mí como lo hizo en el tiempo de su carne aquí en la tierra? ¿Sufre el Hijo de Dios su pasión en mí para que sean sus propios propósitos
cumplidos y no los míos. Cuanto más conoce alguien de la vida interior de los santos de Dios, tanto más ve cuál es en verdad su propósito, ¿verdad? Cuando alguien ya nos empieza a conocer en el diario vivir, por eso es tan importante que estemos expuestos a otros creyentes, porque ahí es cuando realmente se ve para quién o para qué estamos viviendo. Entonces dice, cuanto más conoce a alguien de la vida interior de los santos de Dios, tanto más ve cuál es en verdad su propósito. Completar en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dedicarnos a que Dios alcance a otros a través de nosotros y no ser nosotros siempre el enfoque de Señor, dame esto. Señor, quiero esto. Señor, no estoy contento con esto. Señor, Señor. Y cuando pensamos en lo que se precisa para completar, siempre descubrimos que hay algo más que es necesario hacer, ¿verdad? Dar nuestra vida para que Cristo pueda alcanzar al perdido y para que Cristo pueda discipular a otros a través de nuestra vida. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos mañana.